Como decíamos, hoy vamos a seguir trabajando con lo que son las ondas beta, ¿sí? Y podemos ver en cierta manera que estas ondas son las que trabajan la conciencia despierta, la conciencia vigílica, ¿no? Donde la persona, en cierta manera, realiza todas sus actividades cotidianas, ¿no? Y tenemos, ¿no?, las ondas gamma, en cierta manera, que serían, a esto le llamaremos la conciencia. Ay, no me sale ahí. Acá, esto sería la conciencia. Y a esto de acá, no, vamos a llamarle hiperconciencia, ¿no? Y metaconciencia. Vamos a ver, ¿no? A las ondas beta, bueno, ustedes ya las conocen, ¿no? Son con las que realizan todas sus actividades cotidianas, ¿no? Con las que trabaja la mente constantemente, conscientemente, y las ondas gamma, ¿no? Ya les dije, son las que permiten los fenómenos especiales, ¿no? Si quieren vamos a hablar un poquito de lo que serían estas ondas gamma para que le quede un poquito más claro, ¿no? Cuando hablamos en cierta manera de lo que sería una hiperconciencia, ¿no? Cuando nosotros no se produce este destello de luz entre las neuronas, es como si fuera que pasara un túnel, ¿sí? Entonces, el rango vibratorio de lo que serían estas ondas cerebrales, en cierta manera, permite que pase mayor cantidad de conciencia. Entonces vamos a decir, ¿no?, que las ondas gamma sería el paso de mayor conciencia dentro del hombre. Entonces le llamamos a esta conciencia hiperconciencia, ¿no?, y metaconciencia. Esto es bastante interesante. Los estados de hiperconciencia sería cuando la persona, en cierta manera, llega con su conciencia, ¿no?, a lo más alto que hay dentro de su conciencia, y su conciencia se amplía a tal nivel que la persona puede registrar como gran cantidad de estímulos como sin necesidad, en cierta manera, ¿no?, de lo que sería eh, sin necesidad de generar nada. La persona cuando entra en ese estado, ¿no?, de las ondas gamma, la conciencia comienza a aumentarse tanto que la persona puede registrar muchísimos fenómenos que para una persona normal serían totalmente imposibles, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los niños con autismo o Asperger, vemos que estos chicos tienen como gran capacidad para trabajar con las ondas gamma. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la razón, no, en que tengamos, no, ciertos sujetos que entren con cierta facilidad a este estado de onda, ¿no? ¿Y por qué hay otras personas que no pueden entrar a estos estados? ¿Sí? Entonces, decimos la hiperconciencia es cuando la persona entra a su estado más elevado. La metaconciencia refiere a que cuando la persona, ¿no?, que tiene su campo de conciencia llega a ampliar tanto que no solo puede leer lo que hay en su campo de conciencia, sino que comienza a leer lo que hay en los campos de conciencia de otras personas, ¿sí? Entonces, cada persona es como una célula, ¿no? Una célula de conciencia. Entonces, la persona trabaja, ¿no? Este sería como la conciencia de la persona. Entonces, expande su conciencia de tal manera que su conciencia es como que puede ver las demás conciencias que hay alrededor. Esto es un tema que todavía está siendo estudiado, ¿no? Pero todos los fenómenos de conciencia que van de las ondas gamma para arriba son muy difíciles de detectar, al punto que llega un punto donde la onda ya no puede ser detectada, pero no significa que no esté, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, en cierta manera,
que el estado normal de la persona sería el estado consciente, sería el de las ondas beta, ¿no? Cuando la persona comienza a entrar en estado de relajación, comienza a bajar la frecuencia, ¿no?, de su cerebro y puede captar lo que serían las ondas que están más por debajo, ¿no? Esto también, la persona también puede, en cierta manera, manejando las ondas cerebrales, atraer determinado tipo de cosas, ¿no? O sea, atraer determinado tipo de energía a su vida, ¿no? Determinadas situaciones, ¿no? Esto también es estudiado por lo que sería, ¿no?, esta psicología secreta, ¿no? El decir, bueno, cómo se atraen determinados tipos de realidades, cómo se produce la telepatía, cómo se produce, ¿no? Cómo esto está comprobado de que existe, ¿no? No es que, o sea, hay personas que demostraron que podían ver lo que había en la mente de otras personas, comprobaron que podían ver el futuro. Bueno, ¿cómo se explica esto de poder ver el futuro, de poder ver lo que hay en la mente de otras personas, de poder conectarse con otras personas y sentir lo que sienten otras personas, ¿no? Bueno, esos son los estados de conciencia en los que puede entrar de acuerdo al cerebro, ¿sí? Entonces, vamos a partir del hecho de que la conciencia, en cierta manera, puede alterar el tipo de onda, ¿no? O sea, lo que hay en el interior, en este campo magnético de la persona, puede alterar en cierta manera el cerebro y el cerebro en cierta manera puede producir también una activación de determinado tipo de conciencia, ¿sí? Es muy importante siempre ver estas conexiones. Entonces nosotros vemos que en las ondas que produce el cerebro se produce como vibración, una constante vibración. Y es en esta vibración donde se sostienen estos campos magnéticos. Lo que decimos entonces, las neuronas vibran, ¿no? En su actividad vibra. Cada célula del cuerpo vibra, ¿no? Todo lo que hay en el hombre vibra. Entonces, esta vibración produce campos magnéticos alrededor. En estos campos magnéticos es donde se encuentra alojada lo que sería la conciencia, ya sea la conciencia corporal, la conciencia. Cada célula del cuerpo tiene un estado vibratorio, ¿sí? Entonces, cada célula del cuerpo al vibrar tiene conciencia, ¿sí? Entonces, todo lo que vibra, todo lo que tiene una vibración, tiene conciencia, ¿sí? Pueden tener mayor conciencia o menor conciencia. ¿Y por qué se busca en cierta manera o se ve como esta meditación de decir, de entrar en esos estados de relajación? ¿Por qué se busca esto, no? Bueno, en cierta manera, eh, siempre se busca entrar estos estados de conciencia más bajos para poder en cierta manera no liberar lo que hay en la conciencia inconsciente. Entonces, todo lo que hay en estas energías más bajas responderían en cierta manera, ¿no?, a lo que sería como la basura que hay en nuestro cerebro, ¿sí? Solo que la persona busca en estos estados de meditación, ¿no? En cierta manera como decir, ay, wow, me encontré con tal, hice tal cosa, pero en realidad lo que la persona no se da cuenta es que está sobrevalorando un estado de conciencia que no tiene nada de importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros, por ejemplo, necesitamos dormir? ¿Por qué necesitamos descansar? ¿Por qué nuestro cerebro se cansa? ¿Sí? Bueno, nosotros vemos que el cerebro trabaja, ¿no?, con lo que sería un voltaje más bajo, ¿sí? Cuando el cerebro trabaja con la energía que viene del exterior, ¿no?,
esta energía es una energía que está alterada, ¿no? Que no tiene lo que serían, ¿no?, ondas normales, no es que... Entonces, lo que produce en cierta manera es que, por ejemplo, el Wi-Fi, el 5G, producen una afectación de las ondas cerebrales, ¿no? Entonces, el cerebro en cierta manera produce una sobreestimulación de lo que serían los ritmos bajos o los ritmos altos de determinada onda, produciendo que el cerebro en cierta manera no tenga que descansar. La persona entra en los estados de cerebrales automáticos no, no porque el cerebro normal tenga que descansar, sino porque por el uso que hace la persona de su cerebro. Entonces, los tipos de onda que uno constantemente reciben del exterior, en cierta manera, están afectando el cerebro de la persona, produciendo una sobreestimulación de lo que sería el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Ay, perdón, ¿qué dice? Del hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo, en cierta manera, tiene una vibración más lenta, ¿no? Una vibración más disarmónica. El hemisferio izquierdo siempre tiene una relación, ¿no?, con lo que sería el exterior. Entonces, el sujeto, la energía del sujeto sube en cierta manera por el hemisferio, perdón, por el lado izquierdo del cuerpo y va a parar a lo que sería, ¿no?, el lado izquierdo del cerebro, produciendo una sobreestimulación del hemisferio izquierdo. Este hemisferio izquierdo tiene que ver con lo que sería la realidad. Entonces, no todo el hemisferio izquierdo tiene que ver con la lógica, con la razón, ¿no?, con todo lo que viene del exterior. Entonces, esto produce en cierta manera lo que sería, ¿no?, como un estado de cansancio en el cerebro porque sobreestimula, ¿no?, el cerebro, sobreestimula las neuronas y produce como un efecto de cansancio. Entonces, lo que hace en cierta manera es que el cerebro en cierta manera necesita descansar luego de esta sobreestimulación. Cuando nosotros trabajamos con el hemisferio derecho, ¿no?, y si la energía que sube de este hemisferio izquierdo pasara al hemisferio derecho, ¿no?, lo que produciría sería como que es una aceleración de la energía. Entonces, al acelerar la energía, la persona no es como que estaría como más acelerada. No, no pasa eso cuando se acelera la frecuencia magnética del cerebro, sino que en cierta manera se produciría un estado de mayor relajación dentro de la persona, donde la persona no, al poder estimular con su hemisferio derecho, no, es como que entraría como un estado, no, no sé cómo decirlo, como sería fuera de la realidad física, donde se produciría el descanso. No, es bastante interesante ver y jugar con esta cuestión de ir, ¿no?, de cuando uno se va a dormir y probar determinados tipos de estimulaciones, ¿no? Entonces, si uno se va a dormir, por ejemplo, pensando en el dinero, o si uno se va a dormir, por ejemplo, en un estado de meditación, ¿no?, ustedes observarán que como uno entra en el sueño, uno puede llegar en cierta manera a estar consciente en el sueño, ¿sí? La persona puede como estar despierta mientras sueña y puede vivir estos sueños de manera consciente. Entonces, vemos que la realidad del hemisferio izquierdo es siempre externa y la realidad del hemisferio derecho es interna, ¿no? Esta realidad, en cierta manera, es como que
se mantiene como desconectada del exterior, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los estados de onda gamma, hacemos referencia a esos estados donde la persona sale un poco de la realidad. Entonces vamos a decir, en cierta manera, ¿no? Que la persona cuando comienza a trabajar desde su interior, no es que comience a entrar en estos estados teta o delta de relajación, ¿no? Donde se produce una recuperación cerebral, sino que uno entra en unos estados de conciencia que serían gamma, ¿no? En estos tipos de onda gamma, ¿no? Donde la persona comienza a expandir su conciencia, ¿sí? Es bastante interesante porque cuando el cerebro se desconecta del exterior, ¿no? No se produce ya esta necesidad de pasar constantemente de lo que sería, ¿no? una onda beta a una onda delta, ¿no? Donde se produce esa relajación, sino que la persona comienza a trabajar desde los núcleos que serían subcorticales, ¿no? Que no serían la corteza cerebral, y en cierta manera, desde ahí puede entrar en estos estados gamma y al mismo tiempo estar en un estado de hiperconciencia y también al mismo tiempo estar en un estado de total relajación. Entonces, lo que decimos es que el inconsciente, en cierta manera, corresponde a lo que sería el sistema nervioso autónomo, no lo que serían las regiones que se encuentran en lo que sería el cerebelo, el tronco cerebral, en toda la parte baja del cerebro, ¿sí? Luego tenemos la corteza donde trabajamos generalmente con estos tipos de onda en los que nosotros vemos. Luego tenemos la corteza, lo que serían los núcleos subcorticales, tenemos el tálamo, el hipotálamo, la pineal, donde nosotros estaríamos trabajando en cierta manera, ¿no? Con esta energía de ondas gamma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de despertar el verdadero potencial de la mente, es que la persona pueda trabajar en cierta manera con lo que serían estas ondas gamma del cerebro y puede entrar en estos estados de hiperconciencia, ¿no? Pero el estado de hiperconciencia no produce ningún tipo de cansancio en el cerebro, como se cree, ¿no? Como si lo produce las ondas beta, ¿no? Las ondas beta produce como bastante cansancio porque uno realiza las actividades cotidianas y constantemente está como procesando energía que viene del exterior. Entonces, este procesamiento de la energía es lo que lleva a un constante cansancio en la vida de la persona. O sea, que la persona, cuando trabaja mucho con estímulos externos, ¿no? Con conocimiento, con información, ¿no? En cierta manera produce un cansancio bastante importante. Se puede entrar un estado gamma del cerebro cortando en sí lo que sería la conexión con el exterior y que la persona entrara a lo que sería la parte más elevada de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Lo que quiero explicar que nosotros hasta ahora trabajamos la meditación o trabajamos por medio del psicoanálisis, entrando a produciendo una onda teta que nos conectaba con lo que había en el inconsciente, ¿no? Con lo que había en la parte más baja de nuestra energía, ¿no? Pero ahora, si nosotros también salimos de ese estado normal, desconectamos y entramos a este tipo de onda gamma, estamos entrando en los estados de hiperconciencia en los que también son parte de nuestra conciencia. Entonces, la tarea, ¿no? del biodecodificador, si bien consiste, ¿no? en trabajar
con lo que sería el inconsciente, ¿no? O trabajar con todo, decodificando lo que hay en la conciencia más baja, ¿no? También tiene la posibilidad de conocer y de entrar a estos estados más elevados de conciencia y tratar de llevar una especie de entendimiento. Dicho de otra forma, ¿no? Yo siempre les hablo que la persona cuando trabaja, ¿no? Con el hemisferio izquierdo trabaja más lenta, la persona trabaja con conocimiento, información. Lo que trabaja el cerebro en este punto es desglosar información, ¿no? Y como esta información, digamos, como en cierta manera separarla y analizarla. Esto es lo que hace el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, a diferencia del izquierdo, trabaja uniendo todos los elementos, tratando de conectar. Dijimos que cuando hablábamos del hemisferio izquierdo y derecho, no nos referíamos a un hemisferio izquierdo físico ni un hemisferio derecho físico, sino que hablábamos de una especie de topología, ¿no? De decir, bueno, el hemisferio izquierdo, pero refiere a un tipo de energía, no refiere a lo que sería no a un hemisferio derecho o izquierdo físico. Lo que pasa que en el hemisferio no derecho físico o izquierdo físico se producen más estos tipos de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Por eso llamamos al hemisferio izquierdo lo que sería no parte de la conciencia evolutiva del sujeto, ¿no? Y el hemisferio derecho parte de la conciencia elevada. Cuando nosotros hablamos del hemisferio derecho, hablamos de que el sujeto eleva la conciencia hasta que comienza a trabajar con los núcleos subcorticales. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en estos estados de hiperconciencia? Bueno, lo que tenemos que buscar es que los núcleos talámicos, ¿no? Que los núcleos que están en la parte central del cerebro y sobre todo la pineal, comiencen a conectarse entre sí y conectarse con la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logramos conectar estos campos, ¿no? Perdón, comenzamos a conectar, ¿no? Estas neuronas que vibran en frecuencias elevadísimas, ¿no? La onda que produce, las ondas que producen la glándula pineal no pueden ser detectadas de la velocidad que tienen, ¿no? Es tremendamente difícil entrar o detectar las ondas gamas que produce, por ejemplo, la glándula pineal. Entonces, lo que tenemos que buscar, en cierta manera, es tratar de despertar estas áreas de manera consciente dentro del cerebro. Entonces, no, yo veo, por ejemplo, en los ritos chamánicos, en las religiones antiguas, ¿no? Se buscaba siempre entrar en estos estados de conciencia profundo, donde se trabajaba con las ondas delta o las ondas teta, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ¿no? Que se hace, no, en la metafísica se hace como una gran panacea del despertar estos tipos de energía, ¿no? Pero en realidad es como que nosotros tenemos que hacer el camino inverso, ¿no? No despertar la subconsciencia, no buscar que la persona viva en estos estados de inconsciencia, de vivir, de que sea el cuerpo el que domine la mente, sino que el sujeto pueda entrar en estos estados de hiperconciencia, donde sea capaz de entender todas las estimulaciones que hay en el exterior. Eh, por supuesto, nosotros podemos llegar a estimular estas ondas gamma, podemos entrenar el cerebro. Hay algunos científicos en el mundo que están trabajando en esta estimulación del cerebro. Esto es algo muy, muy bueno y muy interesante de tratar de despertar estas ondas gamma, ¿sí? Produciendo una especie de vibración, ¿no? En el cerebro. Y siempre se puede observar que estos estados de hiperconciencia, la persona puede captar, ¿no? Con mucha nitidez muchas cosas de lo que hay en la realidad. A diferencia del estado, ¿no? De inconsciencia, donde la persona puede ver cosas, pero son cosas amorfas, ¿no? Son cosas como extrañas.
muchas veces relacionadas con miedos inconscientes, con cosas que están guardadas. Bueno, entonces podemos ver que la onda en cierta manera se conecta con lo que hay en la conciencia o en el inconsciente. Ahora veamos, ¿no? ¿Qué hay en este inconsciente? ¿Sí? Esto es un punto bastante interesante para trabajar. ¿Qué hay en el inconsciente? ¿Qué hay en el consciente? ¿Y qué hay en lo que sería este hiper o metaconciencia? Bueno, en el inconsciente, en estos campos magnéticos que dijimos que eran individuales y también colectivos, en el inconsciente se encuentran, en primer lugar, lo que sería, ¿no?, la conciencia del cuerpo. ¿Sí? A esto le vamos a llamar el inconsciente físico, porque este tipo de conciencia se aloja en todos los seres físicos, ¿sí? Entonces, todo ser, por tener una naturaleza material, ¿no?, tiene este tipo de conciencia, ¿sí? Entonces, el inconsciente físico se encuentra alojada en la parte no más, como sería, más profunda de la conciencia, ¿sí? Esto se conecta tanto en los campos individuales como colectivos de la conciencia. Entonces, es un inconsciente como ser físico. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo estoy en mi inconsciente físico y viene alguien y me saca, por ejemplo, la comida, yo soy capaz de destruirlo y matarlo al otro sin sentir siquiera absolutamente nada, ¿no? Porque me quiso, por ejemplo, sacar una hoja, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona entra en ese inconsciente físico donde es capaz de destruir y matar al otro, ¿no? Luego tenemos el inconsciente de especie. Acá se guarda todo lo que tiene que ver con la especie, ¿sí? Y en cierta manera está relacionado, ¿no? Recuerden que esto se encuentra en los campos magnéticos, alrededor del sujeto, en las relaciones entre sujetos y en el campo magnético del planeta, ¿no? Entonces, el inconsciente de especie refiere a todos esos patrones que están grabados, ¿no?, en nosotros y que responde a la especie, en este caso a la especie humana, ¿sí? Entonces, son los patrones, por ejemplo, de reproducción, los patrones de sobrevivencia, ¿no? Todos esos patrones están grabados en nuestro inconsciente, ¿sí? Luego recuerden que estos tres responden a lo que sería el inconsciente evolutivo, ¿no? Y acá tenemos lo que sería el inconsciente emocional. Este inconsciente emocional y social responde a lo que sería más cerca o lo más cercano de la conciencia. Yo no voy a desarrollar totalmente todos los tipos de conciencia, pero sí me gustaría que trabajemos, ¿no? Cuando todo aquello que nosotros sentimos, ¿no?, y que vivimos, generalmente nuestra realidad, que nos produce una emoción, está relacionado con estos tipos de inconsciente, ¿sí? Cuando, en cierta manera, nosotros hablamos de una emoción, estamos hablando de algún tipo de inconsciente. Todo lo que responda a una emoción, ya vamos a trabajar bien lo que son las emociones, lo que son los pensamientos, todo. No vamos a dejar nada sin trabajar esto en las clases teóricas y después tenemos las clases prácticas donde trabajaremos ya de manera práctica para que ustedes puedan ir llevando este conocimiento, ¿no?, a lo que sería su trabajo con las personas, ¿sí? Entonces, trabajamos, ¿no?, este inconsciente social, que es donde nosotros trabajamos todas nuestras relaciones con las otras personas, ¿sí? Entonces veremos que el sujeto se encuentra, no por ser un ser
social, por ser un ser humano, nosotros tenemos grabados patrones de conciencia. ¿Sí? La conciencia se graba en el campo magnético como patrones de energía. El cerebro entonces es un lector y un transductor de esa energía que lee, ¿no?, de este campo magnético. Y a partir de esa lectura nos da a nosotros, ¿no?, como una especie de, nos devuelve una imagen, nos devuelve una situación, ¿no? Es como que traduce a nuestro cerebro, a nuestra conciencia vigílica, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este inconsciente? Bueno, este inconsciente está fuera de lo que sería la traducción o la transducción normal de lo que serían las ondas a nuestro alrededor. Entonces, son cosas que pasan en nuestra realidad, pero no la podemos poner en nuestra conciencia. Por eso es inconsciente. Por ejemplo, toda persona en cierta manera tiene un deseo sexual. Bueno, pero ¿por qué tiene ese deseo sexual? ¿No? Ese es un punto que tiene que trabajar, ¿no? O por qué toda persona necesita relacionarse con otras personas, ¿no? O por qué no se produce una dependencia con la mamá, o por qué todas las energías están grabadas en patrones de conciencia. Nuestro trabajo como biodecodificadores energéticos es tratar de descifrar esos patrones energéticos dentro, ¿no?, de la conciencia del sujeto. ¿Sí? Entonces, estos son los tres niveles de lo que sería el inconsciente. ¿Sí? Es bastante interesante para que nosotros veamos, ¿no?, que cuando nosotros trabajamos como biodecodificadores, buscamos siempre decodificar estas energías que están guardadas en el cuerpo, que están guardadas en nuestra realidad, porque ya dijimos que no solo se expresa, ¿no? La biodecodificación no es solo del cuerpo, sino que la biodecodificación es de todo lo que pasa en nuestra realidad. Entonces, la realidad física de una persona es efecto de su campo de conciencia. Entonces, si vemos, por ejemplo, una persona que come, por ejemplo, carne, estamos viendo que esa persona tiene dentro suyo determinado estado de conciencia que refiere, ¿no?, una conciencia que tiene que ver con un ser carnívoro, ¿sí? Que, por ejemplo, sería la conciencia más baja del hombre, ¿sí? Entonces, la persona tiene que ver, ¿no?, que la realidad externa de una persona nos está mostrando en cierta manera su estado de conciencia interior. Entonces, a veces no es necesario que utilicemos técnicas ni muy sofisticadas, ni muy, no hace falta utilizar el Rorschach, el TEG, ¿cómo se llama? El TAT, o el hombre bajo la lluvia, la persona humana, el que sea, para descifrar qué tiene esa persona. Simplemente cuando nosotros vemos cómo vive esa persona, podemos ver en cierta manera la conciencia que tiene esa persona. Todo nos está diciendo sobre la conciencia, ¿sí? Entonces, el estado de conciencia de una persona está determinado también por este estado de este cerebro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, un mal funcionamiento cerebral por alguna cuestión interna, ¿no?, también tendremos, ¿no?, un mal funcionamiento de la conciencia. Entonces dijimos que la conciencia se produce en este punto de unión entre el cerebro, ¿no?, y lo que sería los campos magnéticos, ¿no? La conciencia entonces sería lo físico y lo no físico, lo energético y lo material, ¿sí? Bueno, ya seguimos en un poquito más en la próxima parte. Vamos a cortar ahora el video, ¿sí?